Este es un episodio más de Tangente Podcast. Yo soy Lucy Rodríguez y hoy tengo dos invitados que me van a ayudar a hablar acerca de este tema con más profundidad. Pero antes de presentarlos, permítanme recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que nos sigan en nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentran como Tangente GT. Y bueno, les cuento quiénes vienen hoy a platicar conmigo acerca del salario mínimo. Pues él es Edgar Balcells, economista. Bienvenido. Mucho gusto. Es un gusto estar aquí por primera vez. Pues qué bueno que sea el primero de muchos, ojalá. Y bueno, tenemos a Enrique Naveda, lo conocen, amigo de la casa. Bienvenido. No, hoy soy invitado, tengo una crisis de identidad, hoy invitado, otros días presentador, conductor. De todo un poco, digamos, es parte del equipo Tangente, llamémoslo así. Enrique, que es parte del equipo Tangente y es periodista. Y bueno, últimamente, pues como bien lo menciona, el año pasado hizo una serie de episodios acerca de competencias, salario mínimo, economía, etcétera. Y pues por eso decidí invitarle el día de hoy. Entonces, pues quizá para iniciar la conversación, quería preguntarles ¿cuál piensan que puede ser el impacto de esta medida? Es un aumento del 10%. Ha habido reacciones de todo tipo, pues reacciones hasta de instituciones que tenían mucho tiempo de no emitir opinión al respecto de una medida como esta. Entonces, quizá empezamos con Edgar. ¿Cuál cree usted que va a ser el impacto de esta medida del aumento del salario mínimo? Bueno, es difícil medir el impacto en términos inmediatos o decir, habría que tener la visión de qué es medir impacto, porque, por ejemplo, algún empresario mediano, sí, o una serie de empresarios medianos, sí se han estado quejando de que esto aumenta bastante los costos. No así debiera aumentar en el sector corporativo, que tiene altos montos, magnitudes de beneficio. Entonces, yo creo que en cada sector irá midiendo el impacto, pero en términos generales de la economía y en términos de lo que es la visión de los salarios mínimos, eso crea una dinamización del consumo, del poder adquisitivo de la gente, y también tiene que ver con, y eso ya no es económico, sino es gerencial y es administrativo, tiene que ver con esa gran esfera de la motivación en el mundo de la empresa para fomentar la productividad del trabajador. Tendría que ser visto así, ¿verdad? Es claro que hay una serie de subterfugios en el sector privado, sobre todo. En el sector público habría que hablar también de qué tipo de reacciones se dan en cuanto a esto, pero en el sector público se dan una serie de subterfugios de no consolidar la formalidad en el trabajo, lo que son los, recordemos que en el Seguro Social ya la Junta Directiva se fue por el salario a tiempo parcial. Puede que esto impulse más ese tipo de políticas y de formas de actuar en las empresas, o bien la famosa facturación al trabajador, que no tiene prestaciones, etcétera, y que es muy común en el sector privado e incluso en las grandes corporaciones. Siempre hay toda esa serie de impactos, pero sin embargo, si nosotros lo vemos bajo los marcos de la teoría económica convencional, es algo que se da en todas las economías de mercado y es una parte del mundo civilizado, de las negociaciones. Y también un libro que yo traigo aquí, muy interesante, que lo tengo desde hace mucho tiempo y es para mí una joya, de Robert Solow, ex premio Nobel de la Economía, que bien habla que el mercado de trabajo es una institución social, no puede ser visto como el mercado de las naranjas o el mercado de las remolachas, porque tiene que ver con seres humanos y con aspiraciones de seres humanos. Entonces, tal vez más adelante hablaremos también sobre lo que esto significa en cuanto al poder adquisitivo del guatemalteco y de las guatemaltecas y del hogar guatemalteco. La crisis, estando aquí Enrique, que ha trabajado también esquemas comparados,
pues la crisis que tenemos de servicios sociales. No es lo mismo un trabajador en Guatemala en donde el gasto de bolsillo en salud es más del 80% de los trabajadores, a un trabajador español en donde está cubierto casi completamente por el seguro social. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todas esas variables para no tener tan solo un análisis del salario como un caso aislado. Aquí me quisiera quedar yo, pero no soy muy amigo de hablar de impactos así tan tajante, porque hay mucho esquema ideológico. Por ejemplo, los asesores, si estuviera aquí un asesor de o un comunicador de una cámara privada, muy rápido te diría que eso va a ser desastroso, que eso va a crear desempleo, etcétera. O sea, el estribillo común que viene el análisis muy conocido en Guatemala desde los años 60, 70, el análisis libertario, por ejemplo. O sea, que no debe haber salarios mínimos, no debe haber impuestos sobre la renta, no deben haber bancos centrales, y toda una serie de modelos ideales que nunca se han cumplido. En general, si queremos ser parte del concierto latinoamericano de naciones, y cuando yo, por ejemplo, le digo a mis alumnos, miren, denme un país modelo de América Latina exitoso, me levantan la mano y normalmente sale Chile, como el país exitoso. Bueno, entonces yo les voy a contar lo que es Chile. Yo tengo la fortuna de haber estudiado en Chile, haber trabajado por ciertos periodos de tiempo en Chile, y conozco sus instituciones. Y el mercado de trabajo es toda una institución social que hay que tenerlo monitoreado y regulado, que en efecto puede crear inflaciones, como el caso argentino, que tiene toda una serie de padecimientos muy particulares de ciertas economías del Cono Sur, pero bien llevado es un factor, y aquí apelo a la Administración de Recursos Humanos, es un factor que motiva al trabajador a ser más productivo. Y si lo que queremos es un país productivo y competitivo, que tanto se dice ahora, que creo que vamos a hablar del tema de competencia y competitividad, es un requisito, es un ingrediente de las economías de mercado modernas. Y quería contarles que San Miguel les da la herramienta para ser expertos. Ellos tienen ahora un nuevo taller que se llama A un clavo de ser experto, y con ese taller pueden aprender desde cero a ensamblar muebles en un curso práctico y dinámico. Este curso inicia el 25 de enero en la tienda de Zona 9. La inversión es de 2.850 quetzales. Tiene 4 módulos prácticos, incluye material y herramientas, y pueden llevarse a su casa el mueble que armaron en cada módulo. Es decir, si son 4 módulos y arman un mueble en cada uno, pues se llevan 4 muebles por 2.850 quetzales más la capacitación. O sea, creo que es una excelente oferta. Además, cuentan con financiamiento hasta de 10 meses sin recargo. Y si se quieren inscribir, pues pueden llamar al 2268-0808, 2268-0808 de San Miguel, donde les ayudan a construir sus sueños. Creo que Edgar subraya algunos elementos muy importantes y muy interesantes. Hubo una elevación de 2 salarios mínimos. Por un lado, una general del 10%, y por otro, otra destinada a la maquila del 6%. La de la maquila es 4% más baja que la de el resto de las circunscripciones o áreas de la economía. Entonces son 2, hay que aclarar eso. Ese cambio se hizo a última hora, porque hasta el último momento el presidente estaba convencido de dar el 10% generalizado. Entonces ahí pasó algo que hizo que el presidente redujera el de la maquila a última hora. Entiendo que con la idea de que hay ciertos sectores que compiten internacionalmente y no tienen la capacidad, tienen un margen de beneficio a priori menor, un margen de ganancia menor, y tampoco tienen capacidad de negociación internacional para fijar precios. Entonces, siguiendo esa lógica, parece que el presidente concedió un incremento menor a la maquila, que a mí no me parece apropiado. Haciendo algunos números de una manera muy rápida, me parece que no se justifica del todo, pero eso lo podemos ver más adelante. Acerca de los impactos,
Ahora mismo diría que podemos hacer el análisis comparando con algunas experiencias internacionales, lo cual quizá no sea la mejor manera de aproximarse sin haber visto datos concretos, pero ahí está la experiencia mexicana, que ha incrementado el salario mínimo en 300% en los durante el gobierno de López Obrador. Lo ha duplicado en términos reales, es decir, en poder adquisitivo de los trabajadores. Está el gobierno de España, que también lo ha elevado mucho en los últimos años. Y en ambos casos, si bien es cierto que el salario mínimo mexicano estaba muy por debajo del guatemalteco y llevaba estancado bastante tiempo, en ambos casos, en España, en México, se utilizaban los argumentos que se han utilizado aquí, ¿no? Inflación, desempleo, etcétera, etcétera. Las 7 plagas de Egipto, como dice Edgar. Y lo cierto es que esos presagios, esos malos augurios, no se han cumplido. De hecho, en España el desempleo está más bajo que antes de que se empezaran la economía. Va bien según todos los estándares, según la Unión Europea es una de las economías que más ha crecido en este tiempo y más sólida es. México lo mismo, sí hay inflación, porque naturalmente trae un poco de inflación, pero no la cantidad que se vaticina, y porque hay inflación de muchas otras fuentes, como ha habido en Guatemala. Pero no se ha concretado eso que decían. Tenemos también a nivel interno un análisis que hizo bastante conservador, para mi gusto, de lo que hizo el Banco de Guatemala para presentarlo en la Junta Monetaria. Ahí evaluaban varios escenarios, porque todavía no era definitivo el escenario del 10%, evaluaban 4, y entre ellos el del 10% generalizado. Y lo planteaban qué impacto iba a tener en el crecimiento económico, qué impacto iba a tener en los puestos de trabajo, siguiendo esta idea de que es posible que genere desempleo o informalidad, que era una idea a la que aludía Edgar, y qué impacto iba a tener en la inflación. Crecimiento económico, 3.85% extra. Wow. Es bastante. Sí. Puestos de trabajo no solo no desaparecen, no solo no destruye empleo, sino que se genera un 0.27% extra de empleo. Por comparar con un aumento del salario mínimo del 3.8%, el Banco de Guatemala calculaba un incremento del 0.16%, con un 10%, 0.27%. Y donde sí aumenta un poco más es la inflación. Con el 3.8% de aumento del salario mínimo subía un 0.72%, con un 10% sube un 1.90%. Es decir, 1 punto extra sobre lo que se calculaba que ya iba a haber. Recordemos que este año la inflación ha estado por debajo de la meta que establecía el Banco de Guatemala. Es una de las primeras veces que eso sucede, y eso tiene sus riesgos también en términos de estancamiento de la economía. Con este 1.90%, la meta para el año que viene estaría un poco por encima de lo que el banco desea, del límite superior, ¿no? Estaría en 5.67, si no tengo el dato mal. Y creo que el límite superior es de 5. Entonces, esas son las previsiones macroeconómicas que hizo el banco. Y es un poco, esos son los rangos en los que se espera que se pueda mover la economía. Un buen número de indicadores positivos y uno un poco negativo, pero nada grave. Nada grave. Ahora, el análisis no se ha hecho por sectorizado, ¿no? Cómo impactará a estos, cómo impactará a los otros, y parte de la conversación, parte del debate, y donde lo ha intentado ubicar últimamente el CACIF, ha sido en el perjuicio a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y hablando de empleo, pues les recuerdo que Transdoc es la feria de empleo permanente. Hay más de 2,000 oportunidades diarias en una plataforma viva que se actualiza día a día, donde pueden ir a buscar su próxima oportunidad y encontrar el empleo de sus sueños.
Y es cierto que ahí no está tan claro el impacto, no hay tanto dato fiable acerca de lo que pueda suceder, pero el conjunto de la economía parece que va a ser bueno. Entonces, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía deberían tener mecanismos y planes para apoyar a las pequeñas y medianas empresas o micro, pequeñas y medianas empresas que efectivamente demuestren un perjuicio muy marcado. Ahora bien, este incremento del 6% del salario mínimo se ha destinado a las maquilas. Una buena parte de las maquilas son las que tienen que ver con la producción textil, ¿no? No solo esas, en maquilas hay industria palmera, por ejemplo, ¿no? Maquila entra una cantidad de cosas que ustedes no se imaginan, pero solemos entender que la producción de textiles es... Pero ¿cómo industria palmera sí, es maquila? Sí, en el régimen de maquila se meten un montón de empresas por los beneficios fiscales que trae. Ah, ok. Sí. Están exentos creo que de uno o de dos impuestos. Tal vez Edgar nos puede aclarar ahí. Pero hay exenciones fiscales en las que necesitan estar amparadas por el régimen de maquila. Entonces, cierto tipo de empresas se suelen adscribir a ese régimen para entrar para gozar de esos beneficios, de esos privilegios fiscales. Pero bueno, solemos pensar en las textiles. El otro día tenía una conversación muy interesante con el director de Vextex, la gremial de textiles, Alejandro Ceballos, en Twitter, que me daba algunos datos, ¿no? Yo le preguntaba cómo estaba la situación y me decía, bueno, en nuestra estructura de costos, el salario supone aproximadamente el 8%. En textiles, en confección era otro, pero me dijo, mayoritariamente nos dedicamos a textiles. Es el 8% del costo total. Tenemos un beneficio de entre el 7 y el 10%. Esa es la ganancia. Un costo de la masa salarial del 8%. Ahora, si la masa salarial es del 8%, un incremento del 6%, que es sobre el costo total, un 0.48%, es menos de medio punto. Pero están amenazando, no digo los textileros, en general muchos empresarios están amenazando con subir el 10%, como si el incremento del salario mínimo fuera proporcional al incremento de sus costes, ¿no? Entonces ahí hay un primer truco, una primera trampa. Bueno, sigamos con los textiles. Pensemos que es un 0.48% del incremento del costo de producción. Eso suponiendo que todos ganaran el salario mínimo, pero eso no es así. Incluso Alejandro me ratificó que el salario medio en la maquila textil está en 5,000 y pico quetzales, lo cual supone una de dos cosas: o que la mayoría de los trabajadores no ganan el mínimo, sino bastante por encima del mínimo, con lo cual no les afecta tanto, o que hay una disparidad de ganancias entre los que están arriba y los que están abajo tan mayúscula que la ganancia de los de arriba sesga muchísimo el promedio hacia arriba, pero no parece ser el caso, porque lo que me dijo es que están teniendo muchos problemas para conseguir trabajadores medianamente calificados porque se están yendo a Estados Unidos a ganar más. Entonces el salario, el aumento del salario mínimo viene a compensar un poco ese desfase, no lo suficiente, pero un poco ese desfase. El último elemento que quiero tocar, y ya me estoy extendiendo demasiado, es que en los últimos 4 años el poder adquisitivo de quienes ganaban el salario mínimo había caído casi un 13%, no llegaba a un 13%. Es decir, este aumento ni siquiera recupera la pérdida del salario mínimo, la pérdida de capacidad adquisitiva del salario mínimo, se queda casi 3 puntos por debajo. Eso es, en parte, beneficio extra que han tenido los empresarios. En parte, no totalmente. Beneficio extra que han tenido los empresarios. Ok. Y ambos mencionaron costos, digamos, cómo las empresas podrían llegar a absorber estos costos. ¿Qué tan probable es que estos costos se trasladen al consumidor, por ejemplo, con aumento de precios? O, digamos, ¿cómo se va a ver la capacidad adquisitiva de la gente en general, ¿no? O sea, tengo un salario mínimo mayor, pero ¿qué va a pasar con los precios en el mercado? Digamos, ¿qué impacto tiene esto sobre la capacidad adquisitiva y la calidad de vida de la gente que está percibiendo un salario mínimo mayor? Sí, ese es un argumento muy común, ¿verdad? Igual no, más que nada, es una pregunta nomás. No, pero
Es un argumento muy común que se usa también con los impuestos. Enrique hablaba bien, de una manera bien interesante de cómo se ha ido peleando por parte del sector privado toda una serie de beneficios fiscales, incluso los últimos que acaban de entrar. Ustedes se recuerdan de aquella famosa frase, fuera FOPA, que era muy adoptada por los ganaderos. Y a mí me tocó hacer unos trabajos con el sector ganadero y les decía, miren, el tema de impuestos no es el fundamental que ustedes tienen. Ustedes tienen un problema fundamental en aranceles, la rebaja arancelaria, cómo están compitiendo, por ejemplo, con esas grandes cooperativas costarricenses o con toda la estructura económica que tiene Nicaragua en el negocio de la carne, la carencia del Ministerio de Agricultura de políticas de fomento y ver hacia otro lado, pero ellos miraban al tema de los impuestos. Y siempre que hay un alza impositiva en algún artículo, el empresario olímpicamente y directamente dice, eso se lo voy a trasladar al costo, al precio del producto, pero depende de qué tipo de producto se trate, porque ahí nosotros utilizamos toda una serie de conceptos que se llama la elasticidad precio de la demanda, etcétera. Y afortunadamente pues está entrando una institucionalidad de la competencia y esa rebaja arancelaria hace que los productos no tengan esa majestad monopólica como tenían antes. Y les voy a contar ahorita una experiencia en donde yo estoy trasladando la oficina. Ahora es aquí por la zona 16 y me es muy difícil por el tipo de establecimiento que es bajar los alambres porque Tigo y Claro se manejan, todo es alámbrico. Entonces, hablando con todos estos muchachos cibernéticos, ahora que les digo yo, todos los ingenieros en sistemas, me dice, mire, no se preocupe, Lick, porque ahora gracias a don Elon Musk tenemos Starlink. Y entonces con Starlink yo pongo una antena en el jardín donde estoy o en la terraza y simplemente hago mi suscripción a Starlink y estoy pagando 300 quetzales al mes por el servicio de internet, que antes estaba a expensas de los dos monopolios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no necesariamente los problemas que enfrentan las empresas son salariales, ¿verdad? Porque si hubiera, recordemos que hay toda un área que se llama la responsabilidad social empresarial, etcétera. Pero si yo fuera un asesor de estos dos grandes oligopolios que se tienen, yo diría, mire, tenemos que enfrentar un nuevo esquema de competitividad. ¿Cómo usted va a ofrecer en las áreas de mercadeo ese tipo de servicio ahora que está perdiendo clientela? O sea, no me estoy saliendo del área de tu pregunta, pero lo que yo quiero decir es que no nos podemos enfocar en que es por impuestos o que es por salarios el problema de las empresas, sino que si yo soy un empresario moderno, ¿verdad?, que es algo que debiera estar viendo la nueva Cámara Empresarial, el CES, ¿verdad? Y se debiera estar trabajando en la educación del trabajador, lo que se llama delivery of services, y eso requiere trabajadores bien pagados. En este inicio de año, si tienen que comprar pues cosas de la lista de materiales y libros de sus niños o niñas, o si ustedes se propusieron como meta de inicio de año leer más este año, en Piedrasanta tienen un catálogo enorme que pueden ir a explorar. Y recuerden, Piedrasanta tiene tiendas en Zona 1 y en Géminis 10, y también tiene un catálogo en línea que pueden visitar en piedrasanta.com. Ahora, si se tiene el modelo
que viene desde la conquista, de lo que se quiere en Guatemala, es una mano de obra barata y operarios, en donde a mí me daba una tristeza ayer oír a la ministra de Educación. Yo decía, bueno, si hay un extranjero así, no tanto como los que ya conocen estas comarcas, sino un extranjero que está en el camino real oyendo a una ministra de Educación y sepa algo de temas sociales. Miren, a mí sí, realmente me daría una gran vergüenza el que la ministra diga que para un niño de sexto primaria tiene que leer, por ejemplo, dijo 50 palabras por tanto tiempo. Y que por lo menos, dijo la ministra doña Anabela Iraca, sea capaz de hacer una coherencia, un amarre de esas palabras en una oración. Entonces, cuando uno sale a la calle, ¿con qué tipo de gente se está enfrentando en Guatemala? Y lo digo aquí, que para Enrique, dar una comparación, aquí, Edgar, sí. un adulto instruido con la secundaria terminada en Europa lee entre 250 y 300 palabras por minuto. ¿Y cómo es capaz de hilvanar? O sea, yo espero que yo estoy llenando ahorita los requisitos de lo que tú quieres. Sí. Pero si traes a un ciudadano de a pie que encuentras a la vuelta del Palacio Nacional y lo enfrentas con Enrique a hablar de los temas cotidianos, y eso era algo que Mario Roberto Morales, que en paz descanse, mi familia era muy buena amiga, él me decía, mira, yo cuando doy clase y les pongo un libro, yo veo la angustia del muchacho, y te estoy hablando ya, y lo decía de una forma. O sea, ¿qué es lo que yo quiero mostrar aquí? Que si hablamos de la famosa, la cacareada, digo yo, competitividad, la famosa productividad del trabajo, porque yo estoy aquí también para dar categorías económicas, yo creo que para eso también me invitaron. Entonces, esa famosa categoría productividad, la productividad tiene dos niveles, la productividad del trabajo y la productividad del capital. Entonces, no puede ser que algo intuyo de lo que dijiste, de que en estas empresas se dan tremendas brechas salariales. Y estoy hablando, por ejemplo, de las empresas de telecomunicación. Tú sabes que tienen todo su cuerpo gerencial que viene de los MBA, ya sea de los Estados Unidos o de 3 o 4 universidades que bien las conocemos. Pero hay un canasto de universidades y colegios que están viniendo, ¿verdad?, con gente muy mal formada. Entonces, ¿a qué voy yo? O sea, si queremos subir ese peldaño de la globalización, si queremos tocar las puertas de la OECD, si queremos estar dentro del concierto de naciones del hemisferio occidental, si queremos mirar hacia Europa, ¿en qué estamos? O sea, tenemos que tener un salario decente y una capacidad adquisitiva decente. Yo no concibo, hice un trabajo aquí, un artículo que te lo voy a pasar, te lo ofrecí, donde comparo ese trabajador mexicano del Distrito Federal con un trabajador de la circunscripción 1 que tiene el Ministerio de Trabajo. Y dice, incluso lo dijo doña Claudia Sheinbaum, ¿cómo puede? Y se pregunta un mexicano así de aquellos comentaristas deportivos que nos ven que jugamos con la pelota cuadrada, ¿verdad? Como Faitelson. Y dice, ¿cómo es posible que un trabajador guatemalteco va a ganar más que un trabajador mexicano? Y simplemente es por varias deformaciones que tiene la economía guatemalteca. Una de ellas es el tipo de cambio. O sea, cuando tú comparas al inglés, te iba a decir, no, pero al dólar. Cuando tú conviertes al dólar ese salario, es como si tú divides 6 entre 3 es a 2, pero 6 entre 2 es a 3. Entonces, el tipo de cambio apreciado, que es ese 2, que es un tipo de cambio que, siguiendo con la inflación, un tipo de cambio real que debiera estar en alrededor de 15 por 1. Fíjate lo engañoso
Tú que estás leyendo los datos del Banco de Guatemala, yo no sé cómo estos señores hacen esos datos con esa subeconometría, torturando datos ahí, porque no es cierto lo que están diciendo. Primero yo les preguntaría cuánto ganan estos señores del Banco de Guatemala al mes y todas sus prestaciones, precisamente para ver la brecha salarial que hay en muchos temas. Pero ellos están haciendo comparaciones internacionales con un tipo de cambio artificial que tiene en Guatemala. Y eso lo decía aquí una colega que invitaron ustedes hace 2 días, que yo te decía que habló muy bien el tema de las remesas. Y ella dijo, porque ayer tuve la oportunidad de ver el programa, dijo, ¿cómo es posible? Dice que había un ministro de Finanzas que aplaudía que había remesas, y eso para mí debiera ser motivo de vergüenza. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, ¿a qué vamos aquí? Que tenemos una política y el Ministerio de Trabajo durante Jimmy Morales, ahora que está ahí el señor Aguilera, de flamante, que no me explico, porque en el Tribunal Supremo Electoral deberían haber abogados con experiencia electoral, pero el señor Aguilera venía de viceministro de Trabajo, ¿verdad? Y yo tuve la oportunidad de hacer unas consultorías con la cooperación sobre lo que se llamaba la política de dignificación laboral. Entonces, lo que estás haciendo es una dignificación laboral precisamente porque si te comparas con México, yo quisiera saber qué piensan los del Banco Guatemala de eso, tú no puedes comparar un trabajador guatemalteco que a estas horas esté saliendo, estamos aquí a las 4:30, esté saliendo cerca de las 5 o 6, que es donde lo sacan de las empresas, y va hasta Ciudad Quetzal. Sí. Imagínate en lo que dice la economía política clásica, que el salario es el costo de reproducción de la fuerza de trabajo. Partamos de ese tema, de la economía política. Entonces, ¿qué costo de reproducción de la fuerza de trabajo tiene una señora joven que trabaja, por ejemplo, en la Frankfurt, en la cafetería Frankfurt de Tivoli Plaza, y se tiene que desplazar a las 6 de la tarde hasta Ciudad Quetzal? ¿Será lo mismo ese desplazamiento en términos de energía que a un obrero mexicano que viva en Iztapalapa, ahí por donde son Los Ángeles Azules, de Iztapalapa, y vaya a Insurgente Sur, con todas esas facilidades que tiene la movilidad social de transporte público mexicano? ¿Será lo mismo el gasto de bolsillo en salud que tiene que gastar esa trabajadora que vive en Ciudad Quetzal y llevar a su madre que tal vez se enferme hoy en la noche de algo crónico, urgencia, y tenga que llevarla a qué hospital, en qué, casi en Uber, en moto? ¿Verdad? Y será lo mismo la educación pública a donde ella debe llevar, que casi no hay a colegios, o si tiene un hijo en educación media. ¿Sabías, Enrique, que antes la educación media en Guatemala era lo mejor, la escuela de comercio, el instituto? Y la ministra Giraca solo se centró en los niños. ¿Por qué? Porque se destruyó todo el esquema de educación media guatemalteco, y ahora son un montón de colegitos de garage ahí por la Quinta Avenida de la zona 1, etcétera, pues son carísimos. Sí. Entonces, aquí a lo que me quiero ir es que hay muchas cosas artificiales, ese tipo de cambio que maneja el mismo Banco de Guatemala, y a mí me ha tocado hacer ahora, afortunadamente, varias consultorías. ¿Y por qué se fija ahí? ¿A quién beneficia el tipo de cambio fijado en torno a 8, como está ahora? No, está en 7.70. 7.73 estaba ayer. ¿No te has fijado que cada vez que llora la Cámara de Comercio, que si algún punto se devaluó, González Richie procede? La Cámara de Comercio son los importadores. Los importadores. A ellos es a los que beneficia ese tipo de cambio. A eso, un tipo de cambio apreciado beneficia a todo el importador. Es decir, no beneficia a la producción nacional. Te destruye la industria nacional, Enrique.
Entonces nosotros somos un grupo de gente, eso lo estuve hablando ayer, está Juan Alberto Fuentes, está el doctor Luis René Cáceres, el doctor Carlos Calderón, que quisiera recomendarles, es un doctor que graduó de la Marroquín, pero es de San Carlos ahora, que tenemos un entente de analistas que estamos viendo esto, y lo que yo les estoy diciendo es de una plática que tuvimos hace pocos días, ¿verdad? En el hecho de que ese enfoque de metas de inflación y ese tipo de cambio, y disculpen, no me estoy saliendo de la tangente, ¿verdad? Ese tipo de cambio es el que fomenta el hecho de que venga un mexicano y diga, ¿cómo va a ser posible que lo que podría ser un estado del sureste de México, ya lejano a nosotros, va a tener un mejor salario mínimo que el del Distrito Federal? Claro. Pero es porque hay una distorsión cambiaria muy, muy fuerte ahí, pero que no se está reflejando en la capacidad adquisitiva del trabajador. Entonces, lo que hay aquí es un gran drama del trabajador guatemalteco. Mira, yo tengo en mi oficina analistas y todo que me dicen, mira, me tuve que venir en Uber Moto. Incluso le digo, pero mira, ¿por qué? Por lo menos no tenés tu casco. Sí, es que ahora no, tuve que tomar el Uber Moto porque eso no lo tiene, Enrique, un trabajador mexicano, un trabajador chileno, ¿verdad? Que lo que yo quiero decir es la fantasía que hay en comparar cifras, como se compara y mucho en el tema del Banco de Guatemala. Ahora, ¿por qué es fijo? Eso tal vez podríamos verlo, yo no sé, tal vez en otro programa, pero sí, me da un poco es sintomático que analices y que lo analicen en la Junta Monetaria, y si yo estuviera en la Junta Monetaria me ha encantado estar 3 veces y les he causado muchos dolores de cabeza, ¿sabes? ¿Verdad? Porque realmente tienen un tipo de investigación muy unilineal, en donde yo les preguntaría, mire, empezando por ustedes, la brecha salarial de ustedes, los tecnócratas del Banco de Guatemala, no se compara, por ejemplo, con un funcionario del Ministerio de Finanzas o del Ministerio de Energía y Minas, que tal vez tiene mucho más energía, gasta mucho más energía en atender gente que ustedes en su palacio de cristal que tienen, ¿me entiendes? Entonces hay una serie de temas que les quiero hacer ver, en donde el análisis de los salarios y del mercado salarial y el mínimo es profundamente ideológico. Eso es lo que yo quiero hacer. Por eso decía que las proyecciones, los cálculos del Banco de Guatemala parecían un poco conservadores para México antes de que se aplicaran los salarios. CEPAL hizo un modelo que lo trabajó en un documento que se llama Frentes de Expansión, y que a priori atinó bastante bien lo que después hizo el gobierno de México y los impactos que tuvo, pero eso no existe todavía para Guatemala, que yo sepa. En parte porque no se ha actualizado una serie de datos cruciales que ven la estructura de la economía guatemalteca. El último trabajo que existe es de 2013 y no hay uno nuevo. Yo quería aportar 2 o 3 datos que apuntalan lo que ha dicho Edgar. Bueno, en primer lugar, ¿qué impacto puede tener en el resto de consumidores? Pues el cálculo del Banco de Guatemala es 1.9% extra. 1.9% extra. Como contrapartida, crece la economía y crece el número de empleos formales, no informales, formales. No se destruye empleo en conjunto. Y vemos, y esto está estudiado para Guatemala, vemos que los consumidores o los ciudadanos que ganan por encima del salario mínimo tienen un patrón de consumo diferente que el que tienen los que ganan el salario mínimo. Y en general tienden a consumir más de bienes durables y en general producidos nacionalmente, lo cual supone un impulso para la economía nacional, que revierte de nuevo sobre el resto de trabajadores, ¿verdad? Ahora, sobre la transmisión del incremento directamente a los consumidores, estoy de acuerdo con Edgar y pongo el ejemplo que utilizaba antes de la maquila, aunque la maquila es de exportación, ¿no?
el salario, la masa salarial, no es el 100% de los costos. Entonces, como mucho, supondrá un porcentaje del total del producto. En el caso de la maquila, estábamos hablando de que los salarios son el 8%, el incremento suponía menos de un 0.5%, probablemente más cercano al 0.3 que al 0.5, ¿no? Eso quizás es lo que se podría esperar, cambia de una industria a otra. Dicho eso, Edgar metía el tema de la elasticidad y la inelasticidad de los precios de los productos, pero también de ciertas distorsiones del mercado. Y el poder de mercado que tienen ciertas empresas en ciertas industrias es brutal. Sí. Y por eso es crucial que una ley como la de competencia funcione bien. Eso va a tomar todavía varios años. Incluso se necesita desde ya hacer algunas reformas a la ley, pero eso es crucial. ¿Por qué? Tenemos industrias que son brutalmente capaces de imponer precios. Hay un estudio del CNA, hay estudios de la Landívar que nos hablan del daño económico que supone para los consumidores guatemaltecas que ciertas industrias estén tan concentradas. La banca, brutal. El cemento, brutal. El azúcar. Las telefónicas, ¿no? Las telefónicas, el azúcar, el arroz. Tienen precios 10, 15, 20% por encima de los países de alrededor, injustificadamente, ¿no? Según los análisis de la Landívar y del CNE. Y eso es por poder de mercado, por concentración, ¿no? Entonces hay que acabar con eso. Pero eso también tiene un efecto en los salarios. Y de hecho, el margen de pagar salarios mucho más altos de las 15 industrias, de los 15 sectores, no industrias, de los 15 sectores de mayor productividad laboral de la economía, es bárbara. ¿Por qué? Aquí cito un estudio que hicimos en Oxfam, que calcula que del 100% del valor que agrega el trabajador, al trabajador le dan 20. Estos 15 en promedio, estos 15 sectores. Y las empresas se quedan con el 80 restantes. En general, las empresas se quedan con el 40. Acá, estos sectores formales se quedan con el 80. Y los voy a mencionar. Cemento, cal y yeso, servicios financieros, con la excepción de seguros, fabricación de vidrio y productos de vidrio, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, alimentos preparados para animales, arroz, telecomunicaciones, seguros, elaboración de azúcar, electricidad y gas, extracción de minerales metálicos, elaboración de harina de trigo, abonos, plaguicidas químicos y extracción de petróleos. Abonos, plaguicidas y químicos se quedan con más del 95% del valor que agrega el trabajador. Dígame si ahí no hay margen para pagar mejor, arroz, en torno al 90%. Los servicios financieros un poco menos, está 62, 63, sí. Algo así. Pero en promedio esos 15 son 60 y eso es porque no han, por ausencia de competencia, por concentrador, por poder de mercado. El poder de mercado no solo sirve para fijar los precios al consumidor, sino a los trabajadores. ¿Por qué es fundamental que en Guatemala haya un mecanismo de fijación del salario mínimo cada año? Porque siempre dicen, no, en no sé qué economía no hay salario mínimo, ¿no? En esas economías generalmente los trabajadores tienen poder de negociación a través de unas instituciones que se llaman sindicatos. Aquí los sindicatos fueron destruidos en el sector privado de manera sistemática. Los trabajadores están dispersos, no tienen ningún poder de negociación, no hacen palanca con el Estado ha estado tradicionalmente capturado por los intereses del sector privado, entonces se necesita un mecanismo de elevación del salario mínimo año con año, a menos que se encuentre otra fórmula y a menos que se restablezcan los sindicatos. ¿Por qué? Para compensar un poco el poder de los empresarios con el de los trabajadores. Sí, y ahora que mencionabas pues esta concentración de poder, y Edgar también mencionaba como, cuando ciertas cámaras llegan a llorar, hablemos de la reacción del CACIF. Llorar. Que sacó un comunicado y que quiere pues poner recursos legales para revertir todo. Bueno, yo estoy convencido y hay indicios de que la impugnación del presupuesto por parte de CACIF es una reacción a la elevación del salario mínimo. Y en concreto al error del primer día, porque no sé si recuerdan, pero se promulgó un decreto
que elevaba de manera generalizada el salario al 10% y luego se corrigió con el 10 y el 6, ¿no? Ese día reaccionaron de una manera tremenda y bueno, luego después han continuado, ¿no? No sé si quieres comentar un poco acerca de esta reacción. Bueno, aquí ya con tanto dato que afortunadamente ha abundado más Enrique que yo, hay que ir a una interpretación tanto de economía política como propiamente política. En el mundo civilizado, el mundo occidental, que nosotros conocemos en la historia económica, digamos, después de los griegos lo que viene, y son muchos desastres también, y fascismos y todo, pero la lucha, como sabemos incluso, aquí no se conoce muy bien en la parte política porque son partidos franquicias. Ya se está hablando incluso, y las caras que vemos aquí seguramente en Tangente van a ustedes tener un desfile de luminarias que se están perfilando para candidatos a presidente e inventando, por eso ahorita están levantando el Tribunal Supremo Electoral y haciendo partidos como cambiarse de calcetín, ¿verdad? Incluso hay un señor ahí que salió libre y tiene al hijo en uno y ya se está inventando el otro, sí. Anda con su mechito por ahí y haciendo TikToks y todo, y así es como se crea los partidos políticos en Guatemala, pero realmente lo que está hablando Enrique es que la disputa política es del capital y el trabajo, y así es como se ve, y así es en Estados, así es en Norteamérica, así es en América del Sur, y en Europa no digamos. Los partidos laboristas, por ejemplo. ¿Qué son los partidos laboristas? Los que tienen esa fuerza de ese sindicalismo, de ese movimiento progresista de muchas salas, que va pujando por el salario, ¿verdad? Por ese reparto del pastel. Es increíble ese dato, me interesó mucho, porque eso la misma economía política desde 1840 lo dice, y se llama la plusvalía, ¿verdad? O sea, el trabajador del 100% que está produciendo se queda únicamente con 20 y con 80. Eso aquí lo dice solo, e incluso menciona el caso suizo aquí, de contrataciones laborales. Y ustedes saben que en Europa el tema es una concertación social que se va dando. El caso sueco, que a mí me impresionó mucho, pues cómo empezó toda la reforma social sueca, un acuerdo que se llamaba Saltsjöbaden, no sé si lo estoy pronunciando bien el tema sueco, pero ahí se sentaron los representantes de sociedad civil y trabajadores y los representantes de las grandes empresas y se pusieron de acuerdo, miren cómo vamos a... Y además es algo un mito que no hemos mencionado aquí, que son las dos armas para reducir la desigualdad. Ahora que Quique habla de Oxfam, pues Oxfam es un líder mundial en el análisis de la desigualdad. Y la desigualdad, las herramientas del mundo moderno son dos. La parte salarial, y yo los invitaría a que vean cómo ha sido ahora el discurso interesante de Bernie Sanders. Porque Bernie Sanders, ahí lo menciono en el trabajo que te pasé aquí, que ahora que tengo tu WhatsApp, ¿verdad? Pero Bernie Sanders está hablando, ¿hace cuánto que yo estoy pidiendo que pase de 7.25 la hora a 15 la hora? Y no ha habido un solo senador republicano que esté en las discusiones aprobando ese tema. ¿Qué quiere decir? Y el mismo Bernie Sanders lo que está también criticando es la alta magnitud de beneficios de las corporaciones que se están apropiando. Incluso, fíjate que son corporaciones que ustedes bien lo saben, apoyadas por toda la investigación tecnológica de las grandes universidades del mundo. O sea, toda esa investigación en microchips, en industrias limpias, en el auto eléctrico, ¿de dónde sale? De grandes subsidios que se le dan a los grandes tecnológicos, el Caltech, el MIT, etcétera, y que así como se descubrió la fórmula del COVID, la vacuna del COVID,
que luego se desparrama en una serie de patentes, porque aquí está el tema de las patentes. Entonces, esta es la eterna lucha entre salarios y beneficios, y así lo tienen los modelos macroeconómicos modernos. El modelo macroeconómico moderno te reparte los costos en salario y beneficio, y ahí es donde está existiendo siempre la puja, que o puede ser represiva, como cuando dijiste los sindicatos desaparecieron en Guatemala, pues fue una represión sindical terrible. Hoy escribió un artículo también precisamente en Plaza Pública sobre la historia de la Universidad de San Carlos. Ahí está los que desfilaban en ese tiempo, por ejemplo Mario López Larrabe, los ciertos decanos y rectores que eran asesores sindicales, y por el simple hecho de ser asesor sindical en los 80 eran asesinados y reprimidos, sindicato de Coca-Cola y todo eso. Entonces, es una lucha por los salarios y por aplastar los salarios y subir los beneficios, porque a eso se va. Y en las cuentas nacionales se ve muy claramente, porque el Banco de Guatemala tiene una distribución, es un indicador que lo saca, se esconde mucho, que dice la distribución del PIB hacia los frutos de la distribución del PIB, y va básicamente a una variable que se llama el excedente de explotación, que es como el 40, imagínate, el excedente de explotación, que es la ganancia, es cerca del 45% del PIB, pero de los 15 millones de gentes, yo te diría que ahí son 600 familias. O sea, ahí no hay más de los 15 millones de personas, ahí no hay más de, te diría, unas 40,000 personas o 100,000 personas de esos 15 millones que se están llevando el 46% del PIB. Y creciendo, hemos hablado de ese indicador en relación con el tema de salarios, porque esa línea viene hacia arriba durante por lo menos 15 años, partiendo ya de muy arriba. O sea, si uno lo compara con otros países, ya empieza muy arriba, ¿no? El beneficio del empresario. Y el de la parte de los salarios, aunque cada vez hay más trabajadores y cada vez son más productivos, bueno, hay altas y bajas, pero la productividad en general ha crecido. Eso viene decreciendo, es decir, cada vez un grupo pequeño de empresarios se queda con una mayor proporción del PIB y cada vez un mayor grupo de trabajadores con una menor. ¿Y lo demás se distribuye en qué? En la parte propiamente salarial. Mixtos. En la parte propiamente salarial, pero fíjate que cuando yo iba a las reuniones iberoamericanas de la Seguridad Social, etcétera, como cuando tú te reúnes y tu carta con gente desconocida, tu carta de presentación es, por ejemplo, si vas a unas carreras de moto, lo primero que te preguntan es, bueno, ¿cuántos grandes premios ha ganado Guatemala? ¿Cuál es la cilindrada de tus carros y todo? Pero cuando yo me reunía con los uruguayos, los argentinos y todo, yo me iba haciendo porque me preguntaban, ¿y cuánto es la población afiliada al IX? Al Seguro Social. Me daba vergüenza, tú sabes cuánto es menos de 20% la población afiliada al IX. Es uno de los países que menos afiliación tiene. Y ahí se reparte otra parte del pastel, pero hay un gran sector que llega a ser el 70% de la población económicamente activa, que se le denomina ingreso mixto bruto. Ahí pueden estar trabajadores independientes, pero está la gran cantidad de trabajadores que nosotros vemos aquí a la vuelta vendiendo artículos, etcétera. Entonces, hay también una noción ideológica que quiere decir, bueno, si ustedes están subiendo el salario mínimo, lo que están propiciando es la informalidad. Ese es otro tabú que se está dando, ¿verdad? Pero son elementos que podríamos ir platicándolos como se da, pero en lo que dice Enrique es un pastel. Entonces esa lucha se ha dado por años, la jornada de trabajo de 8 horas, etcétera, y eso va una parte mayor del pastel. Y es parte de
la política general de gobierno del señor Arévalo dice claramente por ahí, un contrato social. Entonces, lo que yo quiero hablar aquí y terminar es que todo esto tiene que ver, y este libro me sirvió mucho porque está hablando del modelo suizo, y es contrato social. Esa actitud del CACIF lo que hace es rasgar un posible contrato social que se pueda tener con sus propias empresas formales. Es que está pasando un mensaje terrible a la empresa formal. ¿O qué quiere entonces tener? La plana de grandes gerentes que sabemos que son muy bien pagados, empresas diversas, aquí las tengo en la cabeza para mencionarla, donde tú ves grandes gerentes muy bien pagados, los bancos, los gerentes bancarios que hablas, y otra serie de operarios que es el cajero, el que limpia, todo que es el que debe quedar siempre a ese nivel. ¿Cómo va a ser eso? O sea, es una parte de ética y de negociación social y de concertación social lo que estamos hablando. Entonces aquí, viste que ya pasé de la parte de economía a la parte, y eso se ve, aquí quiero terminar también, eso se ve en la administración de recursos humanos. O sea, todas esas facultades que tienen los MBA, etcétera, en la gerencia de recursos humanos, se ve claro que en la esfera de la motivación, es básico para tener un trabajador contento que no tenga que viajar, pasar 6 horas de su vida de Ciudad Quetzal a la Plaza Tívoli. Es que, ¿cómo puedes así? Entonces, la cacareada productividad del trabajo, tenerla bien. Si tenés un trabajador que esté enfermo, lo que decía Mercedes Bautista ayer, un Twitter que sacó, me estoy dando cuenta que la mayoría de los metropolitanos se levanta a las 4 de la mañana. ¿Qué problema hay de salud mental? A lo mejor le va a llegar más gente a Mercedes, a su clínica, pero no se trata de eso. O sea, estos son problemas hasta mentales los que estamos teniendo por esa falta de servicio social, de estructura, que drena el poder adquisitivo. Entonces, cuando se compara a ese mexicano con el guatemalteco, es totalmente desequilibrado si no le metes otras variables que la simple comparación. ¿Quién me quería? Y disculpa que te... No, ningún problema. De hecho, me encanta la capacidad que tiene Edgar para volver a la pregunta inicial, porque a mí ya se me había olvidado que era sobre el CACIF, y lo voy a tocar. Pero antes un detalle que me llamó la atención de lo que dijo él, habló del trabajo informal, ¿no? Y ese es un concepto que yo creo que a propósito tiende a manejarse de una manera confusa. Creo que a propósito en una parte de los casos, en el otro por desconocimiento, que es perfectamente normal. Pero se dice que el 70 o el 80% de la población es informal, según las cifras, las fuentes a las que recurra. 70 o 80% tienen un empleo informal. Y se da a entender que los trabajadores informales son aquellos que trabajan en empresas informales. Y eso no es cierto, o en el sector informal de la economía, y eso no es cierto. Hay mucho trabajador informal en el Estado. Exacto. Y hay muchísimo, no tengo el dato ahora mismo, lo vi esta mañana, pero no sé, del orden de cientos de miles de trabajadores, si no recuerdo mal, que trabajan en empresas formales, pero son trabajadores informales, y en general precarios. No cumplen las empresas cumplen una serie de requisitos para ser consideradas formales, pero sus trabajadores no. Porque no tienen X, por ejemplo. Pero y te tienen sentado 12 horas. Exacto, bueno, eso es un fraude, obviamente. Sí. Pero 8 horas ya sería un fraude. Pero trabajan en empresas formales. Entonces se juega con ese espacio confuso como para decir, no, eso es culpa de los informales y por mucho que suban el salario mínimo no nos va a afectar a las empresas formales, no va a afectar a tantos trabajadores porque están en el sector informal. No están en el sector informal. Muchos están en el sector formal, pero tratados como informales, sin los requisitos de ley necesarios, con fraudes, etc. Sin supuesta relación de dependencia. Entonces ahí hay un asunto. 2, volviendo al tema de la transmisión de costos. Obviamente, esto hace que no les suban tanto los costos a empresas formales como se dice.
Ahí habría que fortalecer infinitamente al Ministerio de Trabajo y en particular a la Inspección General del Trabajo. Aquí lo he dicho varias veces. Hace 3 o 4 años había un inspector por cada 27.000 empleados. Y ahora hay un inspector por casi cada 30.000 empleados. Creo que ya están trabajando en contratar más, ¿no? Pero eso es un problema grave, la capacidad de inspección y de hacer cumplir las normas, ¿no? No se cumplen las normas. Volviendo... siempre oímos a CACIF y a Fundesa hablar de institucionalidad, fortalecer las instituciones. Nunca oímos hablar de fortalecer las instituciones de trabajo, nunca oímos hablar de fortalecer la inspección. ¿Por qué? Porque impuestos y salarios, impuestos y trabajo han sido fundamentalmente 2 de los cucos del CACIF históricamente. Yo matizaría un poco lo que dijo Edgar de que el salario y los beneficios compiten o están en pelea. Están en una visión momentánea, estática, pero en una visión dinámica de la economía se pueden retroalimentar y pueden beneficiarse mutuamente, claro, ¿no? De hecho, en México en los últimos años ya eran los empresarios nacionales los que producían internamente, los que decían hay que subir más. ¿Por qué? Porque revertía en ellos y tenían mayores ganancias, pero podían pagar mejor, ¿no? Entonces, visto en cada momento, sí. O sea, lo que le subes al salario se lo quitas al beneficio. Pero en el largo plazo puede haber una ganancia conjunta. Sí. Claro, eso implica una política industrial en la que tiene que empezar el gobierno de cómo se va a desarrollar el país y qué sectores vas a privilegiar. Si lo que vas a privilegiar son sectores de poco valor agregado, de poco beneficio para el trabajador, que lo que hacen es exportar y exportar en unas condiciones pues no maravillosas, pues no vas a ganar mucho. Si potencias otros exportadores, pero que dejan mayor desarrollo, pues sí. O si potencias la industria nacional, tienes otros resultados. A costa de impuestos, como la maquila, bueno, no sé yo. Pero entonces, todos esos son elementos clave. Ahora, CACIF adopta un discurso tecnocrático. Y da cifras, pero muchas veces esas cifras no son fiables o no dan cifras siquiera, ¿no? Son sacadas de la manga. Yo he hablado con varios ministros de Economía. Recuerdo cuando se estaba hablando de... no recuerdo en qué año fue, pero también una elevación del salario mínimo y se estaba discutiendo el tema de los salarios diferenciados, ¿no? Y cada semana salía, no sé si estaba en campaña, salía Sandra Torres, que como saben había sido maquilera, a decir, no, es que esto va a hacer que se pierdan no sé cuántos mil trabajos. Y a la semana siguiente salía y multiplicaba por 2 la cifra. Entonces yo me puse a buscar en el Ministerio de Economía y me dijeron, no hay estudios, no hay datos. ¿Por qué? Porque hay presión de los empresarios para que no se hagan estos estudios. Entonces pueden decir lo que les dé la gana. Y las autoridades más ingenuas recibir ese dato como si fuera cierto, o cuando menos atemorizarse, ¿no? Se necesita compensar esa capacidad de cabildeo, esa capacidad de producción de conocimiento del otro lado también, ¿no? Para tener negociaciones armas, claro, mucho más equilibradas y mucho más serias. Pero en realidad muchas veces no hay datos del otro lado tampoco, ¿no? Hay pálpitos, hay sensaciones, no, esto va a destruir mi negocio, y ante esto va a destruir mi negocio si no pone sobre la mesa los datos, ¿cómo reacciona, ¿no? Pero siempre impuestos y salarios han sido 2 de los cucos centrales de CACIF, ¿no? Y estuvo haciendo presión directamente sobre el presidente durante meses, desde que una viceministra de Trabajo mencionó en una citación en el Congreso que estaban pensando en subir el 10%, hasta el mismo día y después. Y después, o sea, cuando se publicó, comenzaron las llamadas intensas, frecuentes, para ver por qué se había publicado el 10%, y el gobierno corrigió de inmediato, ¿no? Pero, y como digo, yo estoy convencido, y tengo algunos indicios de que así es, de que la impugnación del presupuesto es fundamentalmente por eso. Ahora, ¿qué tiene que significar esto para el gobierno? Un gobierno que ha sido extraordinariamente conciliador con el sector privado organizado.
cuando no abiertamente entregado en algunos aspectos a él, que el sector privado está en pie de guerra. Sí. O sea, el CACIF está en pie de guerra. La presidenta del CACIF no ha dejado de hablar del perjuicio que va a traer para el país este incremento, que ni siquiera es mayúsculo del salario mínimo, en el futuro. ¿Con qué base? No se sabe. Hubo un incremento mucho mayor a principios de los varios, con Portillo. Con Portillo se incrementaron creo que los 4 años seguidos y no sé si los 4, pero varios años por encima de este 10%. Y no fue el cataclismo que dijeron. De hecho, se incrementó la inclusión laboral, o sea, hubo un incremento de los puestos de trabajo formales, porque también hay más gente deseando trabajar, ¿no? El impacto sobre la inflación, no recuerdo a ciencia cierta cuál fue, pero no sucedió lo que dijeron que iba a suceder. Y los mismos sectores que lo están diciendo hoy, ¿no? Entonces, creo que el gobierno también tiene que darse cuenta de cómo están reaccionando esos que supuestamente pueden ser sus aliados y protegerlos en muchos ámbitos. Sí. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no sé si quieren dar algunas reflexiones finales acerca del tema. Quizá empezamos por aquí. Bueno, mis reflexiones finales serían sobre, ya dejando el tema del salario, el tema del empleo. Uh-huh. Y yo veo un ministerio de trabajo muy tímido alrededor de esto. Y pensándolo y habiéndolo trabajado un tanto, veo que la misma ley del organismo ejecutivo, o sea, estos programas tienen que ser constructivos y dar recomendaciones. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita hay una comisión ahí comandada por Ana Glenda Tajer, la reforma del Estado, porque tiene que haber también un pensamiento sobre el trabajador del Estado. Hay muchos temas ahí el servicio civil, etcétera. Pero también ahí está el Ministerio de Trabajo. Y es un Ministerio de Trabajo que la ley del organismo ejecutivo le da pocas armas, ¿verdad? Porque básicamente es una ley del organismo ejecutivo en materia de trabajo. Recordemos que era la era Arzú. Uh-huh. Entonces es más que todo elaborado por abogados medio patronales, que lo que hacen del Ministerio de Trabajo es una gran inspección de trabajo, que incluso había por ahí una iniciativa de ley en hacer una descentralizada, porque aquí la moda, el deporte es hacer descentralizadas para salir, y hacer organismos patrimoniales, ¿verdad? Poner ahí al CACIF, a los colegios, que es otro negocio, sí, etcétera. Yo sí veo que es importante revisar esa ley del organismo ejecutivo en muchas áreas, pero debiera ser un ministerio de trabajo que sí tenga responsabilidad en políticas de empleo. Cuando se inició la democracia, más o menos en los años 90, yo recuerdo que estuvo un tiempo de ministra de Trabajo, un tiempo de Ramiro de León Carpio, doña Fanny de Estrada, que era de la gremial de exportadores. Y madre del diputado doña Fanny de Estrada, madre del diputado Julio Héctor Estrada, y había un programa de la cooperación internacional que se llamaba Inversión y Empleo. Ajá. O sea, en Estados Unidos, cuando se publica la cifra del empleo, que la tiene el Departamento Nacional del Empleo de los Estados Unidos, por razones que no vamos a explicar aquí, pero es muy importante en la política macroeconómica, todo Wall Street reacciona, porque si va a haber un desempleo por ejemplo, la tasa de desempleo disminuyó, eso quiere decir que hay una serie de inversiones que vienen encima, ¿verdad? Aun cuando hay también por el esquema que se maneja en teoría económica que puede haber más inflación, que quiere decir que la economía está caminando. Pero cuando el Departamento del Empleo publica un dato de desempleo alto, como los temas de la pandemia,
todo eso gira en cuanto a las inversiones. Entonces, aquí se habla tímidamente de los gabinetes económicos, pero yo les decía, y lo he dicho en mis clases, ¿cuál es el ministerio más importante de todos los ministerios? Y los alumnos siempre me dicen, mire, el de finanzas, el de la defensa. Nadie se atreve a decirme el Ministerio de Trabajo. Y cuando les digo, ¿quién es el ministro de Trabajo? Es el que pasa más. Y sin embargo, cuando ustedes leen, por ejemplo, un periódico francés, Le Monde, la palabra chômage, que es empleo, desempleo, está en el centro. O sea, el ciudadano de ese mundo desarrollado es un área clave. Y lo que está esperando uno es políticas de empleo. Recordemos que desde la Gran Depresión de los años 30, la teoría económica se reformula precisamente alrededor del empleo. Entonces, bueno, sería muy ambicioso para como está Guatemala dar recomendaciones muy amplias, ¿verdad? Pero sí tener en cuenta que ese Ministerio de Trabajo y Previsión Social actúa muy tras bambalinas. No tiene un protagonismo ni en el gabinete económico, ni gabinete social, si los hay, porque no estoy claro si están funcionando bien, pero sí debiera tener apoyo internacional, más que de la OIT, de diversos organismos, para tener y fomentar políticas de empleo, y comunicarle, por ejemplo, al Ministerio de Economía, que es muy importante, y al Ministerio de Agricultura, mire, por ejemplo, todos esos programas de dotación de fertilizantes y todo lo que se habla ahora en el reporte presidencial, mire, eso debiera ser más integral, fomentando el empleo en tales y tales y tales aristas. Pero yo estoy seguro, ahorita yo les puedo apostar que dentro del Ministerio de Trabajo no hay una sola oficina, ni un grupo de 3 o 4 gentes que esté pensando en políticas de empleo. Ahora, lo que quiero decir es que de lo que yo he aprendido, todas las políticas económicas desembocan en el empleo. ¿Verdad? Entonces, podría ser que no es en salarios, podría ser que no es en impuestos donde nos está apretando el zapato. Podría ser que es en esa liberalización comercial y financiera tan abusiva que se tiene, esa rebaja de aranceles, esa apreciación del tipo de cambio, donde ya cualquier baratija china te ha barrido con la industria guatemalteca. Y eso tendría que verse en términos de que todas las políticas económicas giraran alrededor de una política de empleo. Y entonces yo creo que eso le daría más coherencia al tema salarial y al de salario mínimo. Pero si tienen a esta señora, que es la señora Torreviarte de CACIF, que todos los días sus baterías estén en contra de eso, ustedes se pueden dar cuenta que no hay un conocimiento integral de dónde está el proceso. Y tampoco lo hay en ese Ministerio de Trabajo, que más que todo es una inspección general de trabajo y un tema de abogados ahí, ¿verdad? Entonces, ojalá fuera eso. Pero de abogados, mira, ahí de lo que es el Ministerio de Trabajo, si tú pasas temprano en la mañana, de las grandes colas de cesantes en alegatos, ¿verdad? Entiendo lo que dices, entiendo que debería estar muy enfocado en una política de empleo y no en la inspección, pero es que ni siquiera lo está en la inspección. Solo te doy un dato. Más del 80% del presupuesto del Ministerio de Trabajo se va en un programa social, que es el del adulto mayor. Eso habría que debería estar en todo caso en el Ministerio de Desarrollo, pero claro, más del 80% del presupuesto del Ministerio de Trabajo es para un programa de apoyo social. No es para el trabajo del ministerio. Exacto. Y incluso hay un viceministro. Eso es por la famosa ley Valdizón, ¿verdad? Que se creó un programa que incluso, imagínate que Valdizón quería ir a la monstruosidad
y en la administración Berché se tuvo que hacer un esfuerzo ahí en la Corte de Constitucionalidad porque había secuestrado varios puntos del impuesto al valor agregado, hasta eso había llegado el poder de Valdizón, para alimentar ese fondo del adulto mayor. Entonces don Oscar Berché tuvo que llevar a cabo una batería de recursos de amparo para que la CC, si no hubiera secuestrado, así como tenemos 5 puntos de IVAPAS, Valdizón quería como 3, 4 puntos para alimentar ese programa, que dicho sea de paso, fíjate que hace el análisis de qué le sirve a un adulto mayor una pensión de 300 quetzales cuando va aquí a la farmacia tal, que está aquí nomás, de donde estamos, y cualquier medicamento le cuesta de 700 a 800 quetzales de los que él tiene que tomar. Entonces, ese programa del adulto mayor, que tal vez pudiéramos hacer otro programa sobre lo que es la previsión social, ¿verdad? Porque la previsión social en Guatemala, la indexación de las pensiones, etcétera, está en un nivel atrasadísimo, ¿verdad? Entonces, es un tema que a lo que yo voy es que no hay, en realidad, la política de empleo es inexistente, y tal vez si hubiera una política de empleo muy clara, ahí tendríamos en cuenta que estar hablando que si salario mínimo o no 10% es una discusión completamente bizantina. Es como estar viendo el sexo de los ángeles, como se dice. Entonces yo creo que en eso estamos, en un nivel muy rudimentario. Una conclusión muy rápida, Lucy. He oído a algunos diputados que están interesados en revisar el código de trabajo. Es loable, pero me parece que ni siquiera es lo fundamental, mientras no haya una inspección de trabajo mucho más sólida. Yo creo que para lo que está el gobierno actual en una posición inmejorable es para desarrollar 3 políticas interconectadas. Una política industrial, una política de desarrollo y una política de empleo vinculada con salarios. Y agrícola. Y agrícola. Que puede ser como vinculada a la política de desarrollo. Si hace eso, deja un grandísimo legado para el futuro. En serio, rápida la conclusión. Pues bueno, gracias a ambos por la discusión, por venir a platicar un ratito conmigo acerca de esto. Creo que coincido con ustedes con el hecho de no enfocarse exclusivamente en el salario mínimo. Pues como decía Edgar al principio, pues también hay un montón de factores que tomar en cuenta que va más allá del salario. Desde, en el caso de Guatemala, la famosa doble tributación, ¿no? Que pagas impuestos, pero también te pagas las cosas por las que pagas impuestos, todo el tema de transporte público, etcétera. Así que creo que llevar esa discusión más allá del salario y enfocarse en el empleo, en la calidad de vida, en la capacidad adquisitiva, pues es algo que aporta. Así que... Ahí si quieres, para terminar de complementar, un factor que es clave y del que casi no hemos hablado, que es la inversión, tanto la pública como la privada. La pública ha sido una inversión mediocre durante décadas y muy mal dirigida y además muy mal versada, muy cooptada. Pero la privada tampoco ha servido de mucho ni ha elevado demasiado la productividad, porque en general está dirigida a lo que los gringos llaman low hanging fruit, ¿no? Al negocio fácil, que da mucho dinero pero que no supone agregar mayor valor. Y eso es lo han estudiado muchos académicos, eso es uno de los grandes lastres de la inversión privada guatemalteca, que no solo es muy baja, sino que además va dirigida a no elevar las capacidades, no elevar la tecnología, no incrementar la productividad, sino a extraer sectores fáciles. Incluyendo aquí la inversión extranjera directa, que es muy baja, si comparamos el nivel de remesas con inversión extranjera directa es risible. Sí, yo creo que esto es una oportunidad para la industria o el empresariado guatemalteco de elevar un poquito la barra, ¿no? Tanto esto como la ley de competencia. Es como darse cuenta que puede haber una mejor calidad de sector privado en Guatemala
y qué mejor oportunidad que esta. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro episodio. Gracias Enrique y Edgar por venir a platicar hoy y a ustedes por permitirnos acompañarnos en sus hogares y nos vemos en una próxima. Mucho gusto.